Amigos, que Dios les esté bendiciendo para que todos ustedes se encuentren muy bien. Recientemente nosotros hicimos la publicación de una fuente de corriente directa de 12 voltios, la cual hicimos a partir de un transformador de horno de microondas. Como les decía en ese video, esos transformadores están hechos para trabajar por periodos de tiempo muy cortos y generan mucha potencia, por lo que si nosotros utilizamos una fuente con ese transformador de microondas por tiempos prolongados, pues se nos va a calentar y ruidoso y esas cosas. Entonces eso lo podemos solucionar usando un transformador que esté hecho para trabajar por tiempos más prolongados. En este caso vamos a utilizar un transformador de una UPS de computadora, que es muy fácil de conseguir también, ya sea en internet o en los talleres de reparación de computadoras. Entonces vamos a sugerirles cómo solucionar ese problema adaptando el transformador de la UPS a la fuente que hicimos con el transformador de microondas para corregir ese problema. Una vez que hemos extraído el transformador del interior de la UPS, pues nos vamos a encontrar con lo siguiente. Por un lado tiene 3 cables y por el otro lado tiene 2 cables de mayor grosor. Estos 2 cables son los que van normalmente a la batería de la UPS. Es decir, que son los cables de bajo voltaje en comparación con estos otros que son para mayor voltaje. Aquí nosotros podemos conectar 120 o 220 según la red que dispongamos y según la red con la que trabaja el transformador. Y pues al aplicar acá esos 120 o 220 voltios, aquí vamos a obtener 9 voltios, pero con corriente que es más o menos 10 amperios. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, como al aplicarle corriente alterna acá de 110 voltios, nos va a dar solamente 9 voltios acá. Si ustedes lo prefieren dejarlo con 9 voltios, pues les va a funcionar muy bien. Pero si quieren ustedes duplicar ese voltaje hasta 18 o 20 voltios con una corriente de unos 8 amperios, pues vamos a ver cómo hacer la modificación. Acá hemos conectado un cable de alimentación al primario, en este caso son 120 voltios, y al secundario le hemos conectado las puntas de prueba de nuestro multímetro. Entonces vamos a conectar el cable de alimentación a un toma corriente. Bien, ahí como pueden ver nos da 9.2 voltios, es lo que nos da acá en el secundario. Vamos a modificarla de manera que acá podamos obtener el doble de voltaje que nos está dando originalmente el transformador como viene de fábrica, por así decirlo. Para hacer eso vamos a abrir esta parte y modificar la configuración que originalmente trae la conexión del secundario. Vamos a ver cómo. Entonces, con una cuchilla y con mucho cuidado de no cortarnos, abrimos por acá, puede ser solamente el cartón por encima para entonces abrir. ¿Ven? Al levantar acá pues nos va a quedar esto y seguimos quitando este material hasta dejar descubierto los extremos del secundario. Y una vez que quitamos ese aislante, pues acá podemos ver los extremos del secundario. Fíjense que el alambre de que está hecho este secundario es de un calibre de por lo menos 1 milímetro, 1.5 milímetros. Es un voltaje bajo, habíamos visto 9 voltios, pero una corriente bastante alta que supera los 10 amperios. Entonces lo que vamos a hacer ahora es liberar las puntas del secundario. Quitamos estos cables, el rojo y el azul, y dejamos libres las puntas de cobre únicamente. Y luego de haber hecho eso, pues lo que nos va a quedar es esto, ¿ven? Los dos extremos de los dos secundarios ya libres, y ahora podemos medirlos de forma independiente. Vamos a ver. Vamos a primero estos dos de la derecha y la izquierda, a ver cuánto nos da. 3.6 ohmios más o menos. Vamos a ver estos otros dos. Y tenemos 3.6, 3.5 también. Ambos miden lo mismo. Lo que sucede es que estos dos secundarios, estos dos alambres, originalmente vienen conectados en paralelo. Los dos extremos de este y los dos extremos de este se unen. Eso quiere decir que los dos extremos de uno de los bobinados, ¿ven? Este es un extremo y este es el otro. Cuando están en paralelo, los dos extremos de cada uno de los bobinados se unen entre sí. Quedarían más o menos de esta forma. ¿Ven? Y aquí pues quedarían los cables que serían el cable rojo y el cable azul que vimos hace un momento. Esto sería el inicio de cada bobinado y aquí estaría el final de cada bobinado, inicio y final. Entonces los dos inicios de los dos bobinados se unen entre sí y los dos finales de los dos bobinados se unen entre sí, quedando entonces haciendo una conexión en paralelo. Cuando nosotros le metemos corriente a esta configuración, lo que nos va a dar el mismo voltaje de los dos. El voltaje de este y el voltaje de este van a ser el mismo. Entonces cuando medimos aquí nos dan el mismo voltaje de cada uno, que serían 9 voltios. ¿Ok? Para ampliar ese rango de voltaje vamos a conectar en serie estos dos bobinados. Ya no van a quedar en paralelo como venían originalmente. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si aquí tenemos los dos inicios y los dos finales así, sueltos como están acá ahora, inicios acá y finales acá, por ejemplo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que empezamos por el inicio de uno de ellos, cualquiera de ellos. ¿Ven? Y vamos a salir al final de ese mismo bobinado. Entonces ese final lo vamos a unir con el principio o con el inicio de este otro. ¿Ok? Y así nos quedaría un bobinado con un inicio libre
y con un final libre. ¿Ven? Aquí sería el inicio, llega al final y este final se va a unir con el inicio de este otro bobinado y acá quedaría entonces un solo bobinado en serie. Este sería el final y este sería el inicio. Ok, vamos a hacerlo de esta manera. Sería entonces, vamos a ver, estos son los dos inicios, dijimos, estos son los dos finales. Entonces el final de uno lo vamos a unir con el inicio del otro y nos va a quedar un final y un inicio libre. De esta manera, ven, tenemos acá el inicio de esta bobina y acá el final que se unió con el inicio de esta otra bobina, y el final de esta bobina es este que tenemos acá. Entonces tenemos un final y un inicio, o sea, un solo secundario conectado en serie, de la forma en que lo hemos visto. Ahora vamos a ver entonces qué pasa con la resistencia. Ahora tiene que darnos por lo menos entre 6 y 7 ohmios, más o menos es lo que nos tiene que dar al final la resistencia. ¿Ven? 6 ohmios aproximadamente. Ese es el valor o la sumatoria de ambas bobinas que ahora están en serie. Entonces, si medimos su voltaje, vamos a ver qué pasa. Tiene que haber elevado a 18 porque nos estaba dando 9 cuando estaba en paralelo. Medimos el voltaje de corriente alterna entre los dos terminales que hemos dejado libres. Ok, vamos a ver entonces. Aquí dice que son 18.4 voltios es lo que nos está dando ahora el voltaje, que antes era 9. Ok, aquí lo que vamos a hacer ahora es dejar pues a como estaba inicialmente. Bien, como el alambre del secundario es de aluminio, entonces es un poquito difícil de soldarlo, ¿verdad? Con el cobre. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: tomamos el cable que vamos a colocar y lo enrollamos en torno a el alambre de cobre, y encima de esa junta vamos a enrollar unos alambritos, unos hilos de cobre, ¿verdad? Que son los que nos van a permitir a nosotros adherir el estaño, porque adherirlo en el aluminio pues un poco más difícil, ¿ven? Y acá lo vamos a bañar con estaño, igual ya lo hicimos aquí y lo vamos a hacer en este otro extremo. ¿Ven? De esta forma, y el estaño ya queda adherido a la junta, sosteniéndola para que no se debilite o para que no se suelte. Aquí tenemos ya las tres uniones finalmente hechas. Entonces ahora pues sí es conveniente ponerle aislante acá, de este que tenemos ahí para el reciclaje, y pues le colocamos uno acá a cada unión. ¿Ven? Ahí están. Ahora vuelvo a colocar la cubierta de cartón o de papel que tenía y se la sujeto ahí con algo para que quede pegada. Y aquí tenemos entonces nuestro transformador ya modificado, listo para ser instalado en la fuente de alimentación. Como pudimos ver, nos estaba dando 18 voltios de corriente alterna y lo hemos conectado acá con el cable de alimentación para que nos demos una idea de qué tanta corriente nos puede dar, pues por la descarga que hace. Ven, ven, es bastante la corriente que nos está dando. Entonces aquí lo que falta es montarlo a la fuente de alimentación. Esta es la fuente de alimentación que nos hicimos en esa ocasión y que le habíamos colocado un transformador de microondas. Igualmente fue modificado para el propósito, pero pues como les digo, el problema es que él se calienta muy rápido, y aparte de que se calienta muy rápido pues también genera un poco de ruido. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esto nada más. Vamos a colocar los dos terminales del primario de nuestro nuevo transformador. Esos dos terminales de primario los vamos a conectar en donde van actualmente los terminales del primario del transformador de microondas que está adentro, y los dos terminales del secundario de nuestro nuevo transformador lo vamos a conectar donde van actualmente los terminales del secundario de este transformador, y con eso tendríamos nuestra fuente ya actualizada con un transformador nuevo. Bien, ya hemos extraído entonces el transformador de microondas, y pues acá era donde estaban conectados los terminales de su primario. Para hacer la adaptación de este transformador nosotros no vamos a tocar absolutamente nada de los circuitos de rectificador, del filtro, ni del regulador, ni del display, no, nada, absolutamente nada de eso. Solo vamos a desconectar los cables donde está el primario del transformador de microondas, y ahí vamos a conectar los cables del primario del nuevo transformador. Bien, acá tenemos entonces conectados los terminales del primario del nuevo transformador, en donde estaban anteriormente conectados los terminales del primario del transformador de microondas que estamos eliminando. Ahora, los dos terminales del secundario del nuevo transformador los vamos a conectar a donde van actualmente los terminales del secundario del microondas. Bien, desconectamos los terminales del secundario del transformador de microondas, y acá en donde estaban ellos vamos a conectar los terminales del secundario de nuestro nuevo transformador. Acá tenemos entonces ya los terminales del secundario conectados en donde estaban anteriormente los secundarios del transformador de microondas, igual que hicimos con el primario. Entonces acá lo que tenemos que hacer es únicamente colocar el transformador dentro
de la caja de la fuente, ponerle sus tornillos de sujeción. Mira, a modo de prueba hemos conectado el cable de alimentación y pues acá tenemos nuestra fuente funcionando. Ahí tienen el ventilador funcionando también. Y pues recuerden que el voltaje que nos había dado el transformador era de 18 voltios. Pero también al momento de conectar el rectificador y el filtro, pues el voltaje aumenta. Digamos, si quisiéramos calcular en cuánto variaría el voltaje una vez instalado el rectificador y el filtro, esto pues es muy sencillo. Multiplicamos el voltaje que nos dio normalmente el secundario del transformador sin filtro y sin rectificador. Ese voltaje, digamos, en bruto, en vacío, lo multiplicamos por la raíz cuadrada de 2 y nos va a dar más o menos pues esto que estamos viendo acá. ¿Ok? 22, 23 voltios, más o menos 24 voltios por ahí. Y acá lo tenemos ya. Tenemos una fuente que antes era de 12 voltios, ahora es de 23 voltios, ahí 23.1 voltios. Es lo que nos está dando ahora con un amperaje pues que anda pues por arriba de los 8 amperios más o menos. Entonces le ponemos su cubierta y dejamos nuestra fuente ya lista, sin el inconveniente del recalentamiento que no ocasionaba el transformador de microondas, porque como les digo, no es que el transformador no sirva, en realidad el transformador está funcionando perfectamente, solo que originalmente este transformador fue hecho para trabajar por periodos de tiempo muy cortos y con mucha potencia. Entonces por eso genera ruido y recalentamiento, ¿verdad? Entonces al hacer la fuente, como yo les había comentado en aquel entonces cuando hicimos el video, yo les comenté de que esta fuente con transformador de microondas pues era solamente para de repente alguna comprobación en tiempo corto, un minuto, cuando mucho, hacer una comprobación de un componente, de una pieza, de un circuito con 12 voltios, que era lo que nos daba la fuente. Luego pues apagarla. Aún así, con el ventilador puesto pues siempre generaba un poco de calor. Pero ahora ya con esto hemos resuelto ese inconveniente, pues le hemos puesto un transformador que era de una UPS y esos transformadores sí están hechos para trabajar días enteros sin causar recalentamiento excesivo ni pérdidas pues de ningún tipo. Vamos a tener una fuente más estable para usarla por tiempos más prolongados y con un poco más de voltaje. Entonces le colocamos la cubierta y aquí tenemos nuestra fuente entonces finalmente lista para seguirla usando ya sin el inconveniente del recalentamiento que nos generaba el transformador de microondas. Amigos, espero haber satisfecho con este video la petición que nos hayan hecho pues de cómo mejorar este problema, específicamente este problema del recalentamiento. Como les digo, la fuente ya estaba hecha, ya la habíamos hecho en un video donde le habíamos compartido con mucho gusto el procedimiento. Es el mismo, todo igual, lo único que cambiamos es el transformador. Así de sencillo. Esos transformadores de UPS se pueden conseguir muy fácil y económicamente en un taller de computadoras, a veces en tiendas también se pueden conseguir de repuesto, como ustedes lo prefieran, por internet también. Y tienen esta ventaja: con esa sencilla modificación nosotros tenemos una fuente de un amplio rango de voltaje y con buena intensidad de corriente para diversos trabajos en nuestro taller, laboratorio, pues a veces en la casa. Esto incluso si nosotros lo programamos para unos 14 voltios, nosotros podemos perfectamente cargar una batería con esta fuente. Nos puede servir también. Entonces acá tienen ustedes la sugerencia, amigos. Yo les agradezco muchísimo sus comentarios, sus visitas, sus likes y que compartan nuestros videos para que muchos más amigos se beneficien con el contenido que gustosamente les compartimos. Gracias a la ayuda de ustedes pues también nuestro canal se fortalece y de esa forma podemos nosotros seguir colaborándoles con más sugerencias en este digno y productivo trabajo de reparación de electrodomésticos. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren, amigos. Es nuestro deseo que se encuentren muy bien. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.